y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 22 de agosto del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Continúa este rifirrafe en torno a las conversaciones con los Estados Unidos. Al final va a resultar que todo el régimen de Nicolás Maduro está allí sentado en la mesa con el gobierno del presidente Trump. Esto lo decimos evidentemente con ironía. Los únicos elementos discutidos por aquellos que han llegado a Estados Unidos a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres. Esto lo aseguró el embajador y asesor de la Casa Blanca, John Bolton, en su cuenta en Twitter, respondiendo así a las declaraciones de Maduro, que hablaban de supuestas negociaciones con el gobierno norteamericano. El funcionario estadounidense aclaró que tal y como lo ha dicho el presidente Donald Trump en reiteradas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. De estos temas conversaremos sin duda alguna con nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ayer tuvo encuentro con activistas de todo el país y habló de una nueva etapa de lucha. Destacó la necesidad de mantener la alineación entre los factores que buscan un cambio en Venezuela. Por eso se anunciaban actividades entre jueves y viernes y también durante el fin de semana. Rusia expresa solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Rusia ya supera a Venezuela en exportaciones petroleras a los Estados Unidos y el régimen de Maduro sigue cancelando la deuda puntualmente. No sabemos por qué utilizan la excusa de que no hay dinero para medicinas. Con Rosneft han reducido la deuda hasta $1.000 millones, como lo anunciaban ayer agencias de noticias. Ángel Medina nos acompaña, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar. Él está al frente del Parlatino en Venezuela, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo te encuentras? Saludos. Bien, bueno, con mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le pediría una primera valoración acerca de este tema de las negociaciones en secreto y al descubierto con los Estados Unidos. Funcionarios de la administración del presidente Trump lo ha dejado absolutamente claro. La opción es que Maduro para Estados Unidos se vaya y permita una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, niégame 1000 veces y sabrás que existo. Un poco lo que está pasando con quienes lamentablemente hoy están en el poder. Tienen años negando, tienen años despotricando, tienen años desconociendo, tienen años atacando y terminan sentados porque es la gran verdad. Venezuela hoy está básicamente aislada producto de un modelo que ha destruido la democracia en nuestro país. Y ese aislamiento es producto de una presión internacional de la cual Estados Unidos es un actor importante. Así que ese reconocimiento que hace el propio Maduro de que sí están conversando, pero que además no solamente que están conversando con él, pareciera que están conversando con otras personas que él tampoco ni sabe que están alrededor de él. Termina siendo uno de los elementos más importantes de destacar, porque al final
Lo que sí está claro es que hasta dentro del propio régimen saben que tiene que producirse un proceso de transición y un proceso de cambio al desastre que estamos padeciendo. Le pregunto al diputado Ángel Medina, a la luz de los últimos acontecimientos, ¿quiere decir que el mecanismo de Noruega fracasó o ha sido desmontado definitivamente? ¿Qué puede comentarnos? Mira, como creo que lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, el mecanismo de Noruega es uno de los tantos mecanismos. O sea, nosotros nunca apostamos a una sola vía en el camino de buscar un cambio y procurar un cambio en Venezuela. Noruega es un mecanismo, la OEA es un mecanismo, el Grupo de Contacto es un mecanismo, el Grupo de Lima es un mecanismo, es decir, y hoy por supuesto la posibilidad de que exista una conversación también con los Estados Unidos es un mecanismo, todo es un mecanismo, todo forma parte del mismo esfuerzo de poder provocar un cambio que permita que cada uno de los venezolanos pueda decidir libremente. No responde usted a mi inquietud. ¿Continúan o no los diálogos promovidos por el gobierno de Noruega? A la luz, insisto, de estas declaraciones del gobierno norteamericano, incluso del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Mira, habría que ver si el mecanismo continúa o no. Yo creo que estamos en pleno proceso ahorita para determinar si eso continúa o no. Y un proceso que se está dando. Sería de mi parte irresponsable decirte si va a continuar o no va a continuar. Primero, porque no estoy en la mesa. Y segundo, porque entiendo que este es un momento donde efectivamente hay un movimiento general de todo, hay la posibilidad de seguir haciendo presión desde todos los flancos, y Noruega, incluso los propios noruegos han estado en Venezuela buscando la posibilidad de reanudar ese espacio que hasta ahora no se ha dado, ¿no? Le pregunto, diputado, ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablaba de una nueva etapa de lucha y de poner el acento en el fin de la usurpación. ¿A qué se refería? Mira, el propio Juan ayer lo dijo, yo creo que lo que viene es más organización, más movilización de calle, este fin de semana está convocando también movilizaciones de calle en prácticamente todo el país y retomar la organización social, la organización política como un mecanismo. Ahí de repente, más que el tema de las formas, creo que es el momento, o sea, la crisis se está agravando, cada día que pasa es peor, y las formas políticas de organización tienen que seguir fortaleciéndose en este momento. Por eso el encuentro ayer con todos los dirigentes políticos de todo el país. Diputado, sobre los aliados que le quedan al régimen de Nicolás Maduro, me refiero a Rusia, China, hoy en veremos, Corea del Norte, por ejemplo, o Cuba. Yo le pediría un comentario al respecto, incluso en torno a esta visita que realiza Delcy Rodríguez a Rusia. Lo escuchamos. Mira, yo creo que al final es la mejor muestra del aislamiento del contexto internacional, pero especialmente frente al contexto regional. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es todo menos democracia. Es claro para el planeta que lo que está pasando en Venezuela ya se transformó en un problema global y especialmente un enorme problema regional. Ya es claro para el planeta, por tanto, que hay que provocar una solución que permita que cada venezolano pueda decidir y decidir de manera libre. Y eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, siempre habrá en el contexto internacional quienes, bajo un criterio autocrático, un criterio de poca democracia, defiendan este modelo porque es su propio modelo. Es decir, tú no le vas a pedir a Corea del Norte que defienda la democracia porque lo que menos existe en Corea del Norte es democracia. O no le vas a pedir a Cuba que defienda la democracia porque lo que menos existe en Cuba es democracia. Así que al final, esto lo que estás viendo son los apoyos de los que pocos en el mundo que piensan igual que quienes están en el poder aquí. La pregunta que yo le haría, diputado, es si hay acercamientos con alguno de estos países, me refiero por ejemplo a China y Rusia, dos de los principales acreedores en este momento de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Siempre, y esto creo que lo hemos dicho claramente, nosotros siempre hemos mantenido la posibilidad de establecer puentes con todos los gobiernos del mundo y especialmente con gobiernos que tienen en este momento negocios o intereses con Venezuela. Eso incluye China, incluye Rusia. Nosotros no estamos como Maduro negando lo que hacemos a escondidas. Nosotros sí lo hemos dicho, queremos hablar con Rusia, queremos hablar con China, queremos hablar con todos los países, con México, queremos hablar con Brasil, con Uruguay, queremos hablar con todos los países que hasta ahora de una forma u otra o con omisión han permitido que pasen los desastres que están pasando aquí o porque tienen intereses aquí. Y en decirles que, y lo repito, yo creo que una vez lo dije, a ellos les iría mucho mejor con nosotros que con lo que tienen hoy. Ahora, lo cierto es, y lo comentamos con los amigos oyentes, que el régimen de Nicolás Maduro está cumpliendo puntualmente con la deuda
que tiene con Rusia. De hecho, los compromisos han descendido a $1.100 millones. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. Mira, es que claro que hay que pagar la deuda. Todo el que se endeuda tiene que pagar. El problema no es eso. El problema no es pagar la deuda. El problema es que hoy Venezuela tiene muy pocos recursos y la gran parte de esos recursos se fueron producto de la corrupción, se siguen yendo producto de la corrupción, no hay institucionalidad que determine ni controle esos recursos y al final también te queda una parte que es la deuda que tienes que pagar. ¿Y qué le queda entonces al país? ¿Qué le queda a los venezolanos? El desastre que estás padeciendo producto de un modelo que simplemente no le importa ni tu padecer, ni el mío, ni el de nadie, sino mantenerse en el poder. Lo comento, diputado, porque el régimen de Nicolás Maduro constantemente utiliza el argumento de que no le dejan comprar ni alimentos ni medicinas en el exterior. Sin embargo, con los rusos cumple puntualmente. ¿Qué puede decirnos? Mira, porque al final no se trata del argumento de ellos, se trata de una realidad fáctica. Ellos reendeudaron el país, superendeudaron a la nación y lo endeudaron incluso con aliados de ellos hoy. Y tienen que pagar, porque todo el que se endeuda tiene que pagar. Ahora, el gran problema de eso no fue la deuda, el gran problema fue que toda esa deuda se la robaron. Y eso no trajo consigo, la enorme deuda no trajo consigo ningún desarrollo ni ningún progreso para la sociedad venezolana, ni para nuestra economía. Ese es el problema, porque si tú como país te endeudaras para provocar progreso, pues esa deuda fuese cualquier cosa para pagar, porque tendrías todo un aparato productivo que generara los recursos para pagar esa deuda, pero eso no existe, se lo robaron, saquearon a la nación y hoy pretenden achacarnos la culpa a lo que siempre hacen, a un tercero de la desgracia que ellos mismos provocaron. Diputado, ayer el embajador Bolton, además de advertir o confirmar estas conversaciones de sectores a espaldas de Nicolás Maduro con los Estados Unidos, también aplaudía la acción del gobierno de Brasil de prohibir que aproximadamente 100 funcionarios ilegítimos del régimen venezolano ingresen a ese país. Él alentaba a otros amigos de la región a hacer lo mismo. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico y la expectativa que tienen en la Asamblea Nacional sobre lo que puede hacer o qué más puede hacer la región para promover una transición a la democracia en el país. Lo escuchamos. Mira, la última reunión que se hizo en Perú del Grupo de Lima, y que fue la conferencia internacional, la gran verdad es que aportó varias acciones, varios caminos que va a continuar la región para seguir presionando. De ahí se ha venido trabajando todo el tema de la persecución o la apuesta de todos los dineros provenientes de la corrupción que están en América Latina, y están haciendo un esfuerzo institucional cada región para determinar eso. Pero además, lo que está haciendo la región para seguir provocando presión internacional para provocar una salida política en Venezuela. Y aparte, la preocupación fundamental de la región que tiene que ver con la enorme diáspora que está huyendo de Venezuela y que hoy se ha transformado en la migración masiva más grande que ha registrado en la región. Entonces, todo eso forma parte de todos los mecanismos que han venido avanzando la región para provocar presión sobre los que están lamentablemente en el poder y provocar una salida política. Lo está haciendo Brasil a su manera, lo está haciendo Colombia, Chile, Argentina, en fin. Todos los países de la región tienen clara conciencia de lo que está pasando, pero además están activando mecanismos conjuntos para seguir presionando a Venezuela. Ayer, diputado, usted estuvo en la actividad con activistas de todo el país, conversando con otros dirigentes de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos. Les preguntábamos qué es lo nuevo de esta estrategia de cara al fin de la usurpación. ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, ahí no en términos reales no hay nada nuevo. Es decir, no quiero desmeritar con esto el evento. Es que la razón fundamental de la reunión de ayer es reactivar la organización política, reactivar la organización social, tratar de seguir sumando los esfuerzos entre el Frente Amplio y los partidos políticos para seguir activando la organización social en los rincones más alejados y más apartados de Venezuela, en todos los municipios y en todas las parroquias. En ese sentido, la política es la misma de organización. Lo que estamos haciendo es un reimpulso, como lo que llaman un corrientazo de energía, de información, de nuevas estrategias para que esa organización siga funcionando, se fortalezca y donde no funcione empiece a funcionar. También decía el presidente encargado que estamos en momentos definitorios. Él decía, no tengo la fecha, pero el cambio va a ocurrir en nuestro país. Reconocía que la pregunta que hoy día se hacen los venezolanos es ¿cuándo? ¿Qué responde usted a esta inquietud, diputado?
Mira, decirles que yo también creo que el cambio va a ocurrir en Venezuela no porque nosotros los políticos lo digamos, o porque Juan lo diga. El cambio va a ocurrir en Venezuela porque en Venezuela simplemente lo que está ocurriendo es un proceso social histórico de búsqueda de ser ciudadanos. Aquí nadie es ciudadano hoy y todos queremos ser ciudadanos. Y como todos queremos ser ciudadanos, todos vamos a seguir empujando para que eso suceda. Y por eso es que este cambio es histórico, es un proceso histórico que no va a cambiar, que no va a detener y tampoco va a contener que esto cambie, ¿sabes? Finalmente, diputado, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en una conferencia sobre defensa en América del Sur, reiteraba la idea según la cual, bueno, ellos están preparados si se toma una decisión en el gobierno norteamericano sobre una acción para, bueno, hacer frente a la crisis en nuestro país. Le pediría un comentario en torno a este tema. Es un tema de ellos, pues. Es un tema del Comando Sur. Yo no tengo por qué opinar sobre una decisión de un ejército que no es mi ejército, que no es el ejército de mi nación. Es un tema de ellos y ellos dan las declaraciones que ellos crean convenientes. Al final, nosotros lo que creemos es en la labor conjunta del mundo, presionando para que en Venezuela exista un cambio. Y eso es lo que estamos haciendo para que se produzca un cambio democrático. Más allá de eso, depende de cualquier nación. Sus decisiones son soberanas y sus decisiones son internas y sus ejércitos son sus ejércitos, no son los nuestros. Ahora, diputado, es decir, es una atribución de la Asamblea Nacional aprobar misiones en nuestro país. Quisiera su opinión. De hecho, llevamos meses con un debate abierto en torno a este tema. Sin duda, y lo he dicho, y en lo particular yo tengo una posición sobre eso. Cuando tú te lees el texto constitucional, habla de misiones militares para coordinación y para entendimiento con la Fuerza Armada Nacional. Nadie ha hablado de misiones militares para invadir a Venezuela. Son dos cosas distintas. Ninguna constitución del mundo establece yo no lo he leído, establece en su articulado que se permita la entrada de tropas extranjeras para resolver un conflicto interno. No conozco la primera constitución del mundo que diga eso, y la nuestra tampoco lo dice. Sin embargo, o sea, que no es una atribución de la Asamblea Nacional decidir ese tipo de cosas. Ojalá esto no ocurra, pero ustedes tendrían que asumir una posición de llegado el momento, ¿correcto? Pero es que no es una posición, o sea, no es el switch de activación de eso no es de la Asamblea Nacional, no es una potestad nuestra, no es una competencia nuestra. No me refiero ni constitucional ni políticamente determinar ese tipo de decisiones, no es nuestro, esa posición no es nuestra ni depende de nosotros. Al final, pero seguramente nosotros no podemos ordenar a ningún ejército nada, porque es una locura. Claro, diputado, pero seguramente la Asamblea Nacional, único órgano legítimo que existe en nuestro país, tendría que asumir una posición política en torno a este tema, ¿no cree usted? No, yo lo que creo es que nuestra posición política, y la mía en lo particular, ha sido hacer un llamado a mi Fuerza Nacional, a la Fuerza Nacional que existe hoy en Venezuela, y que es la que ha logrado mantener este estado de cosas y este desastre que vive Venezuela. Hacerle un llamado a esa reserva y a ese camino constitucional que debe tener la Fuerza Nacional Bolivariana que existe hoy en Venezuela. Ese sí es mi llamado, hacerle llamado a mi Fuerza Armada Nacional, que también es mía, porque han tratado de también quitárnosla. Y esa Fuerza Armada y esos soldados venezolanos también son míos y representan lo que yo también represento, que es a la nación. Esa sí es mi labor, llamarlos a ellos, no llamar a otro gobierno extranjero ni a otro ejército extranjero, llamar a los míos, a que entiendan que el estado de cosas es tan crítico y es tan duro que no escapa de nadie y que precisamente su rol es constitucional y su rol está bien claro en los artículos 200 y 202 de la Constitución, que lo cumplan y que no salgan de ellos. Diputado Ángel Medina, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es presidente del Parlatino en Venezuela, dirigente de Primero Justicia por el Estado Bolívar. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, su preocupación permanente sobre Venezuela. Todo parece indicar que el destino de nuestro país se va a decidir más allá de nuestras fronteras, lamentablemente a estas alturas. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate, Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, le pedí una primera valoración acerca de este tema y su opinión sobre estas negociaciones que aparentemente están en marcha entre los allegados de Nicolás Maduro y el gobierno norteamericano. Lo escuchamos. Bueno, mira, a mí me parece que todo eso es conveniente para una salida pacífica y democrática. Es más, yo creo que podrían haber otros o caminos, otras acciones. Podría el Vaticano, que tiene una gran experiencia en negociación, que tiene una red mundial de negociación, también estar haciendo esfuerzos de bajo perfil, hablando con China, que tiene una buena relación muy respetuosa, con Rusia, que también tiene una relación muy respetuosa, con Cuba. No olvidemos que el diálogo Cuba-Barack Obama fue posible en buena medida por la intervención del Vaticano. Entonces yo le pediría al Vaticano que también iniciara gestiones de bajo perfil, muy prudentemente. En Estados Unidos a Donald Trump es difícil pedirle prudencia, es difícil pedirle bajo perfil. La idea es que todos coadyuven. Quizás pareciera que está faltando un nivel de coordinación. Yo espero que esté ocurriendo y no sea tan visible, porque es importante coordinar los esfuerzos de Estados Unidos, los del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la Unión Europea, todos los que trabajen en pro de abrir caminos, de bajar resistencias, todo eso es bien positivo porque es encontrar la salida pacífica, la salida democrática que necesita el país. Profesor, esta negociación, tal y como está planteada para los Estados Unidos, pasa por la salida de Nicolás Maduro y elecciones libres en nuestro país, o al menos así lo expresó el embajador y asesor de la Casa Blanca, John Bolton, en su cuenta en Twitter. Le pediría un comentario en torno a este tema. ¿Ves? Ese es el problema con Estados Unidos. Le hemos oído a Noruega alguna imposición. Hemos dicho que Noruega impone que las puertas tienen que pintarse de tal color, que la gente se tiene que caminar de tal manera. No, el que va a mediar va a tratar de buscar los mejores espacios, los espacios que generen menos resistencia, los espacios que faciliten la salida, porque lo importante es la salida,
pronta, segura, democrática, constitucional. Eso es lo que es importante. Yo creo que Nicolás Maduro ya es un personaje de la historia. Yo no entiendo por qué darle tanta importancia cuando se ha llegado a mencionar que jamás candidato. Yo creo que sería el candidato ideal para que nadie vaya a votar por un individuo que ha destruido el país, que ha destruido la Constitución, que ha destruido todas las instituciones del país. De tal manera que yo creo que este estilo de Estados Unidos de imponer todo, de decidir todo lo que hay que hacer, no facilita el camino. Hay que trabajar con prudencia, hay que facilitar el encuentro, hay que dialogar con múltiples actores. Esa parte es positiva. Hay que ejercer presión, sí, esa parte es positiva de los Estados Unidos. Hay que ejercer presión. La Unión Europea también debe sumarse a la presión, pero la presión es para negociar. En consecuencia, hay que negociar. Entonces, si se combina la presión, la negociación y los incentivos, la salida puede llegar. Profesor, con relación a la figura de Nicolás Maduro, yo le preguntaría, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, tal como lo ha expresado también el secretario general de la OEA, esto de permitir que una persona que está en el poder sin haber sido electa en un proceso transparente, que está señalado o al menos investigado, incluso en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, corrupción, en el caso Odebrecht y tantos, vinculado aparentemente con otras actividades al margen de la ley. Esto de permitir, no sé si eso está en discusión, pero permitir que participe y que tenga la mínima posibilidad de obtener impunidad a través de un proceso electoral, caramba, yo creo que ni siquiera debería estar en discusión, pero quisiera ahondar en este tema. ¿Qué puede decirnos? Tú tienes formalmente toda la razón. Ahora, aclaremos un detalle. Ser presidente no le da impunidad. Para la Corte Penal Internacional no importa el sitio en el que se encuentra el individuo, el juicio avanza. Si se inicia, avanza. Y si hay sentencia, aunque el individuo esté ejerciendo la magistratura, aunque sea el Rey Supremo. En la Corte Penal Internacional esas figuritas no dan ninguna inmunidad, primero. Luego, creo que convertir la discusión, centrar la discusión en Nicolás Maduro, no sé si es el tema central. Creo que el tema central es el Consejo Nacional Electoral, es el Tribunal Supremo de Justicia. El Consejo Nacional Electoral requiere una reforma a fondo. No es solo cambiar una señora, es controlar toda una institución que ha sido absolutamente politizada por el partido de Nicolás Maduro. Entonces, esa es una institución fundamentalísima, que tenga equilibrio, que haya neutralidad, que haya garantía, que haya seguridad. El tema militar, el sector militar en un proceso electoral tiene que actuar neutralmente. Eso pudiera ser factible porque lo que estamos viendo en el acto mando es un juego político estratégico, un juego de conveniencia. Pudiera, con un peso de un acuerdo internacional, de la observación internacional, de la participación de la OEA y la ONU, el estamento militar comportarse como lo ha hecho en el pasado con el Plan República. Eso es lo que se necesita, un respeto a los centros electorales. Este tema de los motorizados, de los grupos paramilitares, esos son temas fundamentales a resolver, y en la medida que todo eso se resuelve, ¿cuál es el poder de Nicolás Maduro? Si no hay un Consejo Nacional Electoral que acate instrucciones, si no hay una sala constitucional que acate instrucciones, pues Nicolás Maduro va quedando en el pasado. Obviamente, lo ideal para él es que negocie su salida. Lo ideal para él es que esté negociando el asilo, el exilio, que le va a dar un mínimo de protección diplomática en cualquier parte del planeta. Eso es lo ideal para él y creo que también para nosotros los venezolanos. Pero lo ideal para un proceso electoral justo, transparente, es un Consejo Nacional Electoral, es un Tribunal Supremo de Justicia y es una eliminación, un cierre de la Asamblea Nacional Constituyente. Esos son requisitos fundamentales. Nicolás Maduro es pasado. Claro, profesor, pero es que
al final creo que estamos, digamos, en la misma página, sin embargo con distintas interpretaciones, porque no se trata de una figura, se trata de un sistema. Y si ocurre todo eso que usted acaba de enumerar, quiere decir que habrían permitido la transición a la democracia. Ahora, yo le preguntaría, porque según ha trascendido en la agencia Associated Press, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, lo que están discutiendo desde el círculo que acompaña a Nicolás Maduro es justamente garantías en caso de que cedan a la petición de la comunidad internacional para que él se haga a un lado y se celebren elecciones en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Eso por supuesto que lo apoyo, eso por supuesto que lo felicito, eso por supuesto que lograrlo sería un excelente objetivo, porque además calmaría los radicales de la oposición democrática. Pero yo insisto, lo fundamental para un proceso electoral es el CNE, es el Tribunal Supremo, no nos aparezca una sala constitucional desconociendo cualquier resultado, creyéndose por encima de todas las leyes, y una Asamblea Nacional Constituyente ilegal, ilegítima y que se cree supranacional, supraconstitucional. Ella tiene que cerrar sus funciones, porque no puede haber un resultado electoral que lo tumben al siguiente día cualquiera de estas marionetas. Eso es decisivo para dar seguridad al proceso electoral. Que Nicolás Maduro se retire a tiempo, el mayor beneficiado va a ser él. Nicolás Maduro debería en este momento, con la cantidad de denuncias, demandas que tiene encima, estar tratando de bregar un asilo, que es su salida elegante. Sobre los apoyos que tiene ahora mismo el círculo de Nicolás Maduro, lo hemos hablado en otras oportunidades, el papel de Rusia y China. Profesor, esta reunión de Delcy Rodríguez con el canciller de ese país, quisiera su comentario. En el caso concreto de China, ha llamado poderosamente la atención la decisión de la principal petrolera, o una de las principales petroleras de ese país, de suspender la compra de petróleo a PDVSA, producto de las sanciones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, el mundo es muy paradójico. Lo primero que tenemos que decir, ya lo dijiste tú, totalmente de acuerdo, este proceso bolivariano se casó exclusivamente con Rusia. En el caso de China, el tema venezolano ha estado dentro del juego político, geopolítico China-Estados Unidos. Y creo que China está cada día más interesada en bajar las aguas, en bajar el conflicto con Donald Trump, porque le está afectando sensiblemente, porque le está afectando su capacidad de liderazgo, el movimiento de sus empresas, le está afectando su deseo de liderazgo en las nuevas tecnologías, la tecnología 5G. Todo eso requiere que la mesa de negociación China-Estados Unidos avance, y en la medida que China dé señales positivas en otros escenarios, lo ha dado con Corea del Norte, que lo dé en Venezuela, eso mejora el diálogo y el entendimiento con Donald Trump y con los Estados Unidos. Así que Venezuela para China ya es una ficha en la que va bajando prioridad, importancia y, por supuesto, conflictividad. China no quiere conflictividad en el tema de Venezuela en su agenda de política exterior. Rusia es otra cosa. Rusia es la política exterior del caos, del conflicto, del desorden. Por eso es que es tan importante que el mayor número de actores presionen a Rusia. América Latina, el Grupo de Lima, la Unión Europea. Acaba de reunirse Putin con el presidente de Francia. Me llamó la atención que por ningún lado observé el tema de Venezuela en la agenda. Estaba Siria, estaba Irán, estaba el Medio Oriente, estaba el Brexit, etcétera. No estaba el tema de Venezuela. Eso me llamó la atención porque ese es el tipo de presión que necesitamos. La presión que puede ejercer Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea en Putin para que no obstaculice su salida. Porque las inversiones rusas, al igual que las inversiones chinas, legales, respetuosas de la normativa internacional, serán respetadas y serán bienvenidas. Lo que va a necesitar la nueva Venezuela es mucha inversión. Profesor, tengo que preguntarle, porque también hemos hablado acerca de la tensión que por momentos, producto de la crisis de Venezuela, sube
Producto de justamente las declaraciones del gobierno ruso, la firma de un acuerdo de cooperación naval, la respuesta del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Ese es un juego geopolítico, esas son presiones de lado y lado. Es un juego geopolítico, pero puede ser peligroso, puede salirse de las manos. Pueden perder porque además tenemos a dos individuos poco racionales en las cabezas. Un Putin soberbio, agresivo, conflictivo, un Donald Trump que no está muy lejos de ese perfil. De tal manera que ahí lo ideal es una participación más activa de la Unión Europea. Lo ideal es que Noruega empiece a ejercer presión para lograr resultados concretos de su esfuerzo. Eso nos permite salirnos de esta posible trampa geopolítica, de este juego de ajedrez en el que Venezuela es solo una ficha. Para poder jugar más activamente los venezolanos y no ser una simple ficha, necesitamos trabajar con la Unión Europea. La Unión Europea es un actor fundamental para el mundo y fundamental para el tema venezolano, porque no nos lleva a esta trampa geopolítica. La trampa geopolítica podemos aprovecharla. Podría ser útil que en ese forcejeo pues se termine llegando a un acuerdo que le interese a Estados Unidos y Rusia, pero también pueden seguir el forcejeo y los peores resultados recibirlos Venezuela. Por eso es tan importante la participación de actores más equilibrados, repito, como la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Vaticano. Decíamos, profesor, antes de la pausa para ir a publicidad, que probablemente el destino de nuestro país se va a decidir más allá de nuestras fronteras. ¿Comparte usted esta opinión? Mira, está decidiéndose, no es fácil, y si los venezolanos nos pasamos el día peleando entre nosotros, insultándonos unos al otro, y no creamos equipos de trabajo, y no nos unimos los que estamos adentro con los que están afuera, los 4, 9, 15, 25 partidos, si lo único que están haciendo es luchando a ver quién es el candidato de una democracia que no ha llegado, pues entonces sí, las potencias van a resolver, van a repartir, van a dividir, van a distribuir. Que las potencias permitan nuestra democracia, yo se los agradeceré altamente, pero ese no es el objetivo de Putin. Entonces necesitamos que exista una coordinación de la oposición democrática venezolana unida para que trabaje con la comunidad internacional, para que promueva una hoja de ruta con la comunidad internacional, para que vaya de la mano muy activa del Grupo de Lima y de la Unión Europea, que repito, son actores indispensables porque son más equilibrados, porque tienen menos tono geopolítico, menos vicios geopolíticos. Nos ayudarían a una solución mucho más equilibrada. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Tú has ido a Brasil, ¿no? ¿Cómo es que es la canción esa famosísima? Hola, qué cosa más linda, más qué grasa. Ella, mi menina, que vem e que passa. No dolce balanco, cammino do mar. Ah, qué sabroso es esa música brasilera, amigo. Y la samba donde me la dejas. Samba para mí es sinónimo de carnaval. Dicen que el carnaval de Brasil es fabuloso, Mingo. ¿Te enteraste lo que hizo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, emitió una orden que espero haya sido de inmediato cumplimiento. Prohibió la entrada de los altos funcionarios del régimen de Nicolás a su país. No más samba ni garotas para los zampones, pues. ¡Bien hecho, bien hecho! Te lo digo de corazón. Estoy deseando que más países sigan el ejemplo de Brasil y les impidan el ingreso a estos delincuentes a sus naciones, que se queden atrapados aquí en Venezuela en la misma proporción en que la han destruido. No pierdo la fe de que estas acciones como las de Brasil se vuelvan virales, Mingo. Y un día de esto, hasta los rusos, los chinos y sus compinches cubanos van a darle la espalda a estos bandidos. Escríbelo, Mingo. Escríbelo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Estamos tratando de contactar a nuestro siguiente invitado para seguir andando en este tema de el destino de nuestro país, producto de las acciones anunciadas por la comunidad internacional, entre otras cosas, para tratar de avisorar un poco lo que nos espera en el futuro cercano. El padre Arturo Peraza decía en una entrevista recientemente que él es vicerrector de la sede de la Universidad Católica en Guayana. Él decía que el problema es cambiar una sociedad que pide y pide pero no produce. A propósito de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, decía que el problema fundamental de Venezuela no es cambiar al presidente, sino los valores de una sociedad que pide y no produce. El ambiente que percibo, esto está entre comillas, es de mucha desesperanza, mucha sensación de tristeza, depresión, de querer irse del país. Algunos jóvenes ni siquiera esperan para graduarse. Este ambiente de desesperanza es el tema que como iglesia nos toca abordar, pero el problema no es inventar una esperanza falsa que a veces los políticos crean. Estoy leyendo entre comillas. Como iglesia nos planteamos reconstruir la esperanza desde la verdad. Hay que aceptar la situación en la que estamos, una sociedad que se basó en el rentismo y en el extractivismo depredador, en el que si tuvieras una casa lo que haces es que le quitas los muebles, las paredes, los tubos del agua hasta destruir la casa. Es parecido al modelo minero que tenemos en Guayana. Por eso la delincuencia está desatada. Aquí se agarra lo que sea. Vamos a tratar de contactar con él. Me dirá mi equipo si es posible, para seguir andando en este tema de la comunidad internacional y lo que está planteado, porque
A veces en nuestro país no pasa nada, pero pasa absolutamente de todo. Sin ir más lejos, en las últimas 48 horas, han confirmado negociaciones secretas y abiertas con el gobierno de los Estados Unidos, según la administración del presidente Donald Trump, entre otras cosas, con una hoja de ruta muy clara, que tiene que ver con el cambio de régimen en nuestro país para, en el futuro, la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Además de lo que ha trascendido en la prensa internacional, que tiene que ver con la negociación de supuestas garantías para permitir que esto ocurra. Decía el padre Arturo Peraza, antes de hacer una nueva pausa para ir a publicidad, los venezolanos que salen fuera han emprendido nuevas oportunidades y muchas han sido exitosas porque el modelo económico y social premia esa capacidad de creación y esa ruta te genera riqueza, productividad y riqueza. Venezuela está atrapada en la búsqueda de la riqueza sin productividad. A mí que me den es buscar la riqueza sin trabajar. ¿Cuál es el resultado? Usted pierde. La gente debe sentir que su trabajo produce ganancias. Es clave para decir, con mi trabajo produzco ganancias. Bueno, para alcanzar ese objetivo hay que cambiar lamentablemente el modelo que hoy día existe en nuestro país. Esto lo agregamos nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Padre Arturo Peraza nos acompaña. Citábamos una declaración que ofrecía el vicerrector de la Universidad Católica, Andrés Bello, en el núcleo de Guayana. Padre, pues nos quedan unos minutos. Le pedí un comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Estas negociaciones que están en marcha, las posibilidades de un verdadero cambio en nuestro país. Usted decía, y lo comentamos con los amigos oyentes, que probablemente el problema fundamental de Venezuela no es cambiar
al presidente o a un dirigente, sino los valores de nuestra sociedad, que es el reto más grande que vamos a tener en el momento que se inicia una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, entiéndase que evidentemente es una condición necesaria cambiar el gobierno y al presidente, pero el gobierno y el presidente es el resultado de un proceso, no es simplemente la causa, sino es la consecuencia. Y esa consecuencia lo que evidencia es lo mal que está nuestra sociedad. Es necesario cambiar esa consecuencia, como si tú tienes una infección y tienes una gigantesca fiebre. Si tienes fiebre, pues bueno, algo hay que hacer para quitar la fiebre, pero después tienes que atacar la causa de la fiebre. Y la causa de la fiebre tiene que ver con eso que llamábamos antes estado rentista, que degradó en un estado que más bien se ha vuelto depredador. El estado rentista es el estado que dependía fundamentalmente del petróleo, la lógica extractivista estaba funcionando y esa lógica tiene un impacto social determinado. El venezolano lo que le parece más importante es cómo me conecto, cómo me enchufo, le decimos en el lenguaje ordinario, pero normalmente tiene que ver con, bueno, cómo logro con el Estado las prebendas que de alguna u otra manera me den acceso a las riquezas. Y esa lógica ha funcionado a lo largo de nuestra historia republicana, especialmente en los últimos 50 años, con momentos mejores o peores, en verdad, pero la verdad es que es el Estado quien ha arropado a la sociedad. Y el problema fundamentalmente es cómo desarrollar un modelo en donde nuestra sociedad evidentemente se fortalezca a base de la productividad y el trabajo, y esto genere un nuevo modelo de Estado y por tanto un nuevo modelo de gobierno. Eso es lo que yo siento que en definitiva empezaría a ser una solución de fondo al problema que estamos viviendo como sociedad venezolana, porque si no el riesgo es que cambiamos de gobierno, pero al no cambiar las estructuras, reproduciremos el mal una y otra vez, porque el problema está en el fondo de nuestra sociedad, no está solo en el gobierno. Y hacer un cambio de gobierno sin cambiar las causas, lo que va a generar es de nuevo la reproducción del problema. Véase en este caso Argentina. Argentina no hace cambios sociales de fondo y al no hacerlos usted tiene de nuevo la reproducción del problema repetido una y otra vez. Usted ve cómo el peronismo se vuelve a imponer con una lógica populista y van a volver a pasar lamentablemente los mismos problemas que ya han vivido y van a volver a los mecanismos de hiperinflación, etcétera, porque en definitiva no adoptan, son cambios de carácter estructural. Padre, no, por razones de tiempo le ruego lamentablemente brevedad. Tal como están las cosas, ¿usted ve las posibilidades ciertas de una transición a la democracia en nuestro país o todavía falta tiempo para alcanzar ese objetivo? Mira, yo siento que en definitiva ambos sectores están interesados en negociar. De hecho, esta última versión de las negociaciones en Estados Unidos es un nuevo paso en esa estructura de negociación. Yo creo que una cosa no niega a la otra, se van complementando. Como yo dije hace mucho tiempo ya, esas salidas histriónicas de que íbamos a tener invasiones internacionales y otro tipo de salidas que se planteaban, a mí me parecían absurdas y sin posibilidades históricas. La única posibilidad histórica es una negociación en donde trabajemos el tema de la transición en Venezuela. Toda negociación supone que las partes ceden algo y bueno, el problema es cómo generar la suficiente presión al actual gobierno para que ceda el control del poder y acepte entrar en un marco democrático. Eso no va a ser fácil porque existen condiciones delincuenciales en el actual gobierno que evitan o que hacen muy difícil ese proceso. Pero bueno, esto es como cuando tú tienes un perro que está mordiendo una presa y tienes que tratar de hacer que la suelte. Tienes que generar la suficiente presión para que el animal termine soltando esa presa. La presa se llama Venezuela y lamentablemente muchos del actual régimen tienen mordiendo esa presa en términos del arco minero y otros efectos. Tenemos que a nivel internacional pedir la suficiente ayuda para generar la presión de forma tal que ellos terminen de soltar y acepten otro modelo de relación. Padre Arturo Peraza, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios.
el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR presentó Palabras Más, Palabras